Todo lo que hemos visto hasta el momento corresponde a lo que conocemos como página web estática, lo que hemos visto hasta el momento. Son páginas que van a estar alojadas en un servidor web y cada usuario que accede a ese servidor va a obtener siempre la misma información. La página web estática son aquellas cuyo contenido no cambia o varía muy poco en el tiempo. Ojo con eso. Página web estática son aquellas cuyo contenido no cambia o varía muy poco en el tiempo. Eso significa si 10 usuarios entran a ese servidor web, a esa página, los 10 usuarios van a ver la misma información. Si entran 1000, por igual. Si entran 5000 usuarios, la misma información. Eso funciona que el cliente, ya sea nuestro navegador o nuestro móvil, hace una petición www.talpagina.com y se realiza una solicitud al servidor. Cuando se encuentra el servidor está configurado, vamos a ver ahorita eso, para responder devolviendo una página, en este caso HTML, con su respectiva tecnología, HTML, CSS y JavaScript, que se va a ejecutar del lado del cliente. Ahora bien, ¿por qué le llamamos página web estática? Repito, porque su contenido no cambia o varía muy poco a lo largo del tiempo y por eso se le envía lo mismo a todos los usuarios. Ahí no hay que procesar, sino él pidió eso, se lo enviamos. Y ahí interviene servidor y cliente. ¿Para qué son útiles las páginas web estáticas? Se siguen usando hoy en día y fueron una de las primeras herramientas utilizadas. Claro que se siguen utilizando hoy en día. ¿Por qué? Para usted mostrar los servicios de las empresas. Las empresas generalmente dan 2, 3, 4 servicios que no cambian durante mucho tiempo. Entonces ahí se puede utilizar página web estática. La historia de la empresa. Una vez usted tiene la historia de la empresa, en qué año se fundó y quién la fundó, eso no cambia. Usted no pone, eso la fundó Carlito y mañana la fundó María. No, eso no cambia. Entonces esas informaciones que no son variantes en el tiempo, sino que es una información que se va a mantener para siempre igual, ahí nos conviene utilizar página web estática. El contacto de las empresas generalmente está en la misma dirección, mantienen su teléfono, mantienen su mismo correo electrónico. Entonces, para ese tipo de información, podemos recurrir a utilizar página web estática. En este tipo de página, el servidor entrega inmediatamente al cliente lo que pidió, sin procesar ni nada. Eso se utilizaba al principio de la internet, pero ya en los años 90 empezaron a surgir algunas novedades y algunas peticiones de algunas instituciones como los bancos, las academias, que decían, oye, yo quiero mostrarle información diferente dependiendo del usuario que sea o dependiendo del comportamiento del usuario. Y ahí surge la necesidad de que existiera un mecanismo de mostrar contenido diferente. En principio, algunos lo trataban de imitar esto, simularlo, creando muchos archivos HTML, pero era muy tedioso eso. Luego surgió un mecanismo utilizando una librería de lenguaje C que permitía generar contenido dinámico en tiempo real, que es lo que vamos a concentrarnos en esta parte de la materia nuestra. Generar contenido en tiempo real, sí, que si un usuario colocaba su usuario y su contraseña, se le mostraran solamente las calificaciones de esa persona o solamente las informaciones de ese usuario, de ese cliente, de ese banco. Entonces ahí surge la necesidad de crear página web dinámica, que es el siguiente concepto que vamos a estar hablando. En las páginas web dinámicas son aquellas cuyo contenido que se muestra al usuario va a depender de las peticiones que él esté haciendo o de los requerimientos del usuario. En la página web dinámica tiene la capacidad de generar contenido en tiempo real, contenido de manera dinámica. Y vamos a ver eso en gran manera. En este tipo de páginas, entonces entran en juego otras tecnologías y a menudo otros servidores. ¿Cómo así? En la estática todo está fijo en un solo servidor o no hay preprocesamiento y se envía al cliente. Ahora bien, en la dinámica, cuando el cliente hace una petición, esa petición llega al servidor, pero el servidor investiga si eso que le está pidiendo es algo específico. Él está pidiendo zapatos, pero este está pidiendo teclado. Por ejemplo, cuando entramos a Amazon o a YouTube, cada quien pone en el buscador lo que quiere y el YouTube es capaz de generarle a cada quien lo que pidió. Eso se hace porque detrás del telón hay un servidor de
procesamiento de datos. Un servidor de procesamiento de datos, generalmente implementado en un lenguaje de programación como PHP o Java o Python y otros lenguajes que pueden correr en el lado del servidor. Con un lenguaje de programación entonces podemos lograr que en tiempo real podamos tomar decisiones, podamos procesar datos, podamos ir a una base de datos y recuperar información y en base a eso mostrarle al usuario lo que está pidiendo. ¿Cómo así? Vamos a ver, voy a Amazon. En Amazon, si usted entra, usted no le va a mostrar ese mismo contenido, sino que me va a ir generando oferta de acuerdo a lo que yo he ido buscando acá. Pero, ¿cómo es posible que si yo entro a Amazon y usted también entra a Amazon, 10 usuarios, 20 usuarios, miles de usuarios, cada quien pueda ver contenido diferente? Por ejemplo, yo pongo acá teclado, mire cómo yo estoy en Amazon.com, sin embargo, mire, los resultados que estoy viendo aquí fueron de acuerdo a lo que yo acabo de pedir. Entonces podríamos decir que allá en Amazon hay cientos de programadores esperando que yo pida algo para ellos crear los archivos HTML, la tabla, ponme esta imagen, ponme los precios como hemos hecho ejercicios. No es posible hacer eso, millones de usuarios y tener miles de programadores ahí. Mira, pidieron esto, hazme una página rápido. Eso significa que en Amazon, en las redes sociales, hay un lenguaje de programación que recibe esa petición y es capaz de generar todo ese HTML, que ya sabemos que se hace con HTML, todo esto, de generarlo de manera dinámica, de acuerdo a lo que pide el usuario. Pero si usted entra a Amazon y escribe, por ejemplo, vamos a escribir aquí, celular, por ejemplo, un momentico. Sigo en la misma página de Amazon, pero mire, imagínense que son dos usuarios diferentes. Aquí está viendo teclado y este está en Jamaica está viendo celular en la misma página. Gracias a que hay un lenguaje de programación detrás del telón que es capaz de generar todo ese contenido de manera dinámica. Y ahí entra entonces lo que son páginas web dinámicas. Son aquellas que generan y muestran contenido a los visitantes o usuarios de acuerdo a los requerimientos de ese usuario. Para eso necesitamos un lenguaje de programación, generalmente una base de datos. ¿Por qué? Porque todos esos productos y todos esos precios, ¿dónde usted cree que están guardados? En archivo. O un usuario lo va diciendo, mira, el teclado Samsung cuesta tanto. Supervisor, ¿cuánto cuesta el teclado marca Toshiba? No, eso no es posible. Entonces, hay también un servidor de base de datos en Oracle, en MySQL, en MariaDB, en cualquiera de esas bases de datos que soportan lo que son las consultas y lo que es la tecnología web. El lenguaje de programación recibe esa petición y el servidor dice, esta petición, esta página que él me está pidiendo, ¿tiene contenido estático? Pues se le entrego inmediatamente. Si tiene un contenido que es dinámico, él dice, no, espérate, si es dinámico, déjame procesarla en el lenguaje de programación. El lenguaje de programación la va procesando y dice, pero mira, él me está pidiendo precio, o me está pidiendo sus calificaciones, o me está pidiendo su balance en cuenta. Yo no tengo eso. Eso lo tiene el servidor de base de datos que está aquí al lado, o que vive en Perú, o que vive en Alemania. Déjame comunicarme con él. Mira, servidor de base de datos, como vemos ahí en la gráfica. Mira, yo quiero ver los precios de los teclados. Oye, que me lo pidieron. O mira, yo quiero ver la calificación de María Pérez. Dámela. Entonces, base de datos le responde a programación. Programación procesa, hace cálculos, hay que hacerlo, formatea en HTML y se lo entrega entonces finalmente al cliente. A eso le llamamos página web dinámica. Bien, entonces, ¿cómo sucede eso? Un ejemplo de eso, la página web estática la vamos a utilizar también, la seguimos usando. De hecho, en los proyectos que vamos a hacer están mezcladas. Hay una parte que es dinámica y una parte que es estática. Vamos a ver en Amazon. Me voy a ir al final y vamos a buscar, por ejemplo, condiciones de uso, puede ser, y opciones de privacidad. Mire, esta página, mire, por ejemplo, condiciones de uso, eso lo cambia muy poco, por ejemplo. Esas informaciones, si entran 1000 usuarios hoy en día, van a ver lo mismo todo. La dirección, donde está la oficina principal, cuál es el derecho, eso no cambia. Entonces ahí podríamos decir que Amazon también puede estar, no estamos diciendo eso, pero puede ser que esté utilizando una página web estática. Ese contenido no va a cambiar mucho, déjenlo ahí.
Opciones de privacidad por igual. Ahora bien, el carrito de compra, la página principal, no, ahí les conviene que sea dinámico, ahí lo muestran en el idioma que quieran y todo eso. Igual sucede con Google, igual sucede con YouTube. Entonces, para eso, en este caso, nos vamos a auxiliar como lenguaje de programación con PHP. PHP, que es un lenguaje de programación, uno de los más utilizados a nivel mundial, es un preprocesador de hipertexto. Eso significa las iniciales de PHP. En principio significaba Personal Hypertext Processor, procesador de hipertexto personal, porque fue un proyecto que inició con un desarrollador para él, pero luego lo liberó y esto se ha convertido en un estándar. Es un lenguaje de programación que se instala en un servidor y ya ahí usted puede correr código y conectarse a base de datos y generar contenido desde ese lenguaje. El personal, por eso le llamaba personal o procesador de hipertexto personal. Pero luego, cuando pasa al dominio mundial, decidieron cambiar el nombre y ponerle preprocesador de hipertexto. ¿Por qué preprocesador? Porque lo que hace es así mismo, encontrar una página, usted la pide y el servidor, antes de enviarse al usuario, la preprocesa. Y lo vamos a ver en un ejemplo en breve eso. ¿Cómo funciona el PHP? Entonces, un proyecto, vamos a ver que su funcionalidad es la siguiente. Si yo voy a una tienda y quiero un bolígrafo o un marcador como este, yo voy al mostrador donde están o al estante, lo tomo y me voy a caja y lo pago. Ahí no tengo que hacer ningún preproceso. A eso le podemos decir que es un contenido estático. Cada usuario va y lo toma y paga caja directamente. Un chicle, una menta, un aceite en el supermercado. Sin embargo, en esa misma tienda usted ve un monitor o ve un televisor o una nevera. Usted un televisor, una nevera, no lo puede tomar y irse a caja, porque de hecho están destapados ahí con su precio, usted lo puede manipular, ver. Si necesito una nevera o un televisor de eso, esos tipos de productos llevan un preproceso. Y ahí viene entonces el concepto de PHP, viene preproceso. ¿Qué significa? Que antes de llegar al usuario final, de entregársele, debe hacerse una serie de pasos. Paso número 1, decirle al vendedor que anda por ahí rondando, mira, yo quiero esa nevera. Y el vendedor usted ve que agarra una libretica o en el celular y anota unos códigos y se va por ahí lejos. Como a la media hora o a los 10 minutos regresa con una caja grandísima. Mire su nevera aquí. Ahí la sacan de la caja, la prueban. Entonces ahí le dicen, mira, ahora vaya a la caja 4. O sea, no puede ir a cualquier caja, a la caja 4, que ahí es que se pagan las neveras o los electrodomésticos. Entonces usted va a la caja 4. Pero aún estando en la caja 4, usted no le entregan su nevera. Y si no, le dicen, vaya a la puerta 1. Allá a la puerta 1, entonces vuelve y la conectan, la prueban, le firman 18 papeles, el guachimán viene y la chequea y también tiene que firmar. Y después le dicen, ahora vaya a la puerta 2 de almacén, que ahí es que se despacha. Entonces usted va por puerta 2 y ahí le entregan la nevera. O le dicen, en 4 días se la llevamos a su casa. Eso significa que ese tipo de producto lleva un preproceso, porque hay que probarlo, que la garantía, que firmar el supervisor, qué sé yo qué, un sinnúmero de cosas. Sin embargo, un marcador, un chicle, no lleva preproceso. Lo mismo va a suceder en nuestro proyecto web. Van a haber páginas que son estáticas, no llevan preproceso. Pero todas aquellas que llevan preproceso, el lenguaje de programación le va a decir, préstamela. Va a leer lo que hay ahí, va a procesar lo que le toca a él, lo que no le toca a él lo va a dejar igual. Si se tiene que ir a una base de datos, va a ir a la base de datos, va a buscar lo que necesite y va a mostrar al final, va a devolver ¿qué? El resultado hacia el navegador del usuario. La característica principal del lenguaje de programación PHP, primero es un lenguaje de programación, así como estábamos ya viendo el lenguaje de programación JavaScript, la diferencia es que este corre del lado del servidor, no del lado del navegador o el frontend. Es un lenguaje interpretado al igual que JavaScript. Necesita que el código fuente esté disponible ahí en el servidor donde se va a interpretar. Su estructura es similar al lenguaje C. Otra ventaja que tenemos, permite la programación orientada a objetos. Ya vamos por la versión 8 punto y algo, 20 años después. Se va a encontrar con muchos videos en YouTube que dice PHP ha muerto. Y usted lo busca para atrás y cada año hace un video de eso. Y eso es buscando views que andan los youtubers, pero realmente no ha muerto. Y lo mismo va a pasar con JavaScript, va a pasar con Python, que usted va a encontrar muchos videos. Python ha muerto, pero es una forma de llamar la atención. En algunos momentos sí, PHP se ha quedado como rezagado en algunas cosas, pero en los próximos años vuelve y resurge. En ese sentido, pierdan el temor.
¿Qué le invitamos? Que lo que vamos a ver aquí no solamente se queden ahí, ustedes lo aprendan en Python, lo aprenden a aplicar en C# o en .NET también. Es open source, de código abierto y es multiplataforma. Esas son de las principales características de lo que es PHP. Entonces vamos a ver cómo funciona. Vuelvo a esta gráfica. Hasta el momento ya nosotros hemos utilizado el servidor de Repli y hemos hecho algunas cositas en local, en Visual Studio Code, pero no hemos necesitado servidor. Como estamos usando HTML, CSS y JavaScript, el navegador es capaz de interpretar eso sin problema. Ya llega un momento que sí necesitamos un servidor nosotros. Además de Repli, ya estábamos usando servidor, ojo con esto. La diferencia es que Repli ya es un servidor remoto, instalado y configurado. Pero ahora necesitamos uno en nuestro equipo. Lo cual no voy a mostrar cómo se instala, sino que voy a decir cuál pueden utilizar para que hagan ese proceso en esta semana.